Como que IEUTU aún no viene. Los judíos que aparecen en el YouTube, pues dicen que todavía no llega el ungido. Pero es que ellos no se dan cuenta que realmente el ungido ya ha llegado. Hay una profecía de Isaías, bueno, está en Daniel 9. Es sobre sobre el profeta que hace una oración a Yehue, al Dios de Israel. Y antes de que él empezara a orar, una palabra salió y con respecto a un ángel. Y cuando acaba de orar el profeta, el ángel viene a, a Daniel y le dice, le da una contestación a su oración, y él pedía por Israel y por la santa ciudad, por Israel y por la ciudad. Entonces le da una profecía respecto de el ungido. Entonces, es realmente cierto que la profecía de Daniel 9, creo Daniel 9, que es respecto de el ungido príncipe, se refiere realmente, se refiere al ungido. Pues yo hice una correlación entre entre las profecías de Isaías 50, Isaías 53, las profecías de Isaías 43 y la profecía de Isaías 53, 53 y la profecía de Daniel 9 respecto del ungido. Entonces, si los judíos ortodoxos, los judíos que no reciben al ungido como el cordero y que no reciben al ungido como el cordero, ¿por qué se identifica en el Isaías 53 un sufriente que es identificado como el ungido y que sufre por los pecados de Israel? Es claramente una identificación el sufrimiento de Isaías, del de Isaías 53 a el sufrimiento de él con el sufrimiento del Cordero que paga por los sacrificios o que sufre por el pecado del pueblo de Israel. Y en Isaías 53 no es literalmente, o sea, no es físicamente un cordero, sino es un alguien, y es el sufriente. Y esto está en Isaías 53. Entonces, respecto, los emisarios, bueno, más bien no los emisarios, sino los apóstoles que recibieron al Nazareno como el ungido, citaron Isaías 53 para referirse a él, al ungido que él cargó con nuestros pecados. Entonces, el ungido en el Antiguo Testamento es identificado, el ungido o el sufriente es identificado literalmente con el cordero del sacrificio, lo cual pues, se hace evidente en una correlación que existe realmente en el antiguo Israel con relación al ungido, un cordero, por cuanto al nazareno, el cual es recibido como el ungido, él fue identificado directamente igual con un cordero del sacrificio. Entonces, real y verdaderamente, en el Tanakh se habla de un sufriente, y ese sufriente es identificado con un cordero, o más bien no con un cordero, sino es identificado con el cordero del sacrificio, cosa que el ungido pues fue identificado con el cordero del sacrificio, y del cual es del quien se dice, los apóstoles dijeron, el del cual es de quien se escribe en Isaías 53 respecto de el que sufrió por los pecados del pueblo de Israel. Y entonces, en el libro de los Hebreos se hace una clara correlación, se hace una clara información respecto del Hijo de Dios y que es el que efectuó la remisión de los pecados, y el cual es el ungido. Y en la profecía de Daniel 9 hay un pasaje que dice que sobre la llegada del ungido príncipe y el cese es una contestación a la oración de Daniel. El cese de que el cese de es
que es por que 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. Algo así dice, para poner fin al sacrificio. No, no para poner fin al sacrificio, no dice para poner fin al pecado. Y no me acuerdo qué más dice, pero aquí lo voy a buscar. Entonces, esa profecía es en correlación con el ungido. La profecía de Isaías, perdón, de Daniel 9, creo que es el número 27. Entonces, si los judíos ortodoxos dicen que el ungido no ha llegado, pues se equivocan porque realmente las profecías respecto del ungido, que son correlacionadas con el cordero del sacrificio, están cumplidas en el Nazareno. Entonces, esa profecía de Daniel 9, pues es en correlación, es una profecía que se refiere al ungido y luego en correlación con la remisión de los pecados, porque el profeta primero pide por Israel y por sobre la santa ciudad, luego le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para poner fin terminar la transgresión, poner fin a pecados, expiar iniquidad, traer justicia de eternos, y sellar visión y profeta y ungir santo de santos. Entonces, claramente, la profecía es en correlación con expiación de pecados para Israel, terminar transgresión, poner fin a pecado, expiar iniquidad, lo cual está el expiar iniquidad directamente correlacionada con el ungido, el cual es el sufriente, o el cual es el que es identificado que es identificado con el cordero del sacrificio, con el Hijo de Dios, que es en el Nuevo Testamento, con el Nazareno, el cual es el que efectuó la remisión de los pecados o la expiación de los pecados. Entonces, la profecía de Daniel 9, al final de la oración de Daniel, está la profecía de Daniel 9, es una profecía en correlación con el ungido, o con el ungido príncipe, con el ungido que iba a venir, y está en correlación con la expiación de iniquidades, el terminar transgresión, poner fin a pecado y expiar iniquidad, y traer justicia de eternos, y ungir y ungir el santo de los santos. Entonces, está hablando del ungido y de su labor de expiación de pecados, por cuanto aquí dice expiar iniquidad. Y luego dice, más adelante, habla sobre la profecía, dice que a la mitad en una semana uno confirmará el pacto con muchos, y este pacto queda confirmado por la muerte de la víctima del pacto. En Hebreos se nos está hablando directamente respecto de la confirmación de los pactos. En correlación con la profecía de Daniel 9, es en correlación con la venida del ungido, en correlación con expiar pecados, en correlación con poner fin a la ofrenda y el sacrificio, los sacrificios y las ofrendas, a los sacrificios. Entonces, cuando dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y esto, y luego en semana 1 algo así dice, bueno, dice, habla de confirmar el pacto con muchos, semana 1, que es en la última semana. Entonces, claramente está hablando primero de confirmar el pacto, y el pacto, con referencia a confirmar el pacto, es con relación a interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones. Es así como habla el escritor del libro de los Hebreos, que en el antiguo pacto la víctima era un cordero y era sombra o de lo que iba a venir. En el nuevo pacto la víctima es el ungido del sacrificio o el sufriente, el que paga por los pecados, como está escrito en Isaías 53 y como está ratificado en Daniel 9, creo que es el 27, en donde se habla sobre la muerte de el ungido que morirá después que morirá. Entonces habla de muerte en correlación con el ungido y habla
de confirmar el pacto, en la última semana confirmar el pacto. Y en el libro de los Hebreos se está hablando que tiene que intervenir muerte por la remisión de las transgresiones. En correlación con el primer pacto, bueno, interviene muerte. Entonces queda confirmada el pacto por la muerte de la víctima del pacto. En el primer pacto, que es con Israel, la víctima es un cordero del sacrificio, y ese cordero del sacrificio, con ese cordero es identificado el ungido que iba a venir, el cual es la víctima del segundo pacto. Entonces, el nuevo pacto es establecido o hecho firme por la muerte del ungido, así como entra la muerte en el antiguo pacto de la víctima, así en el nuevo pacto entra la muerte de la víctima del nuevo pacto, el cual es el ungido, y es en remisión es en remisión de pecados. Entonces, él es el que hace cesar la ofrenda, y él es el ungido, el santo de los santos. Bueno, él es, no vamos a decir que es el ungido, el santo de los santos, pero él es el ungido príncipe. Entonces, pues, la profecía está claramente coligada y se está claramente correlacionando. Entonces, con referencia al nuevo pacto, si hay una víctima del pacto, el cual es el ungido, y con relación al sufriente de Isaías 53, que es correlacionado con el cordero, es el ungido, y en correlación con la profecía de Daniel 9, en la final de la oración, donde está en correlación con poner fin al pecado y a la transgresión y hacer expiación, y a la mitad en la última semana confirmar el pacto con muchos, y es en cuanto a la muerte del ungido, el cual es la víctima del nuevo pacto, que se marca al final de las ofrendas del antiguo pacto, porque interviniendo muerte de la víctima del segundo pacto, ya no hay más sacrificios que ofrecer, por eso ya no hay más ofrendas que ofrecer, y el pacto antiguo llega a su caducación, o a su caducación, por cuanto el nuevo pacto ya es hecho firme o establecido por la muerte de la víctima del pacto, que es por la muerte del ungido, cual se anuncia en la profecía de Daniel 9, 9:27, creo que es en Daniel 9, dice en la profecía de Daniel 9, cual se anuncia en la muerte de él en la última semana. Entonces sí se está hablando claramente del ungido, y claramente está hablando del nuevo pacto y de la muerte, la víctima del pacto, cual pacto queda establecido por la muerte de la víctima del pacto. Así como habla el escritor del libro de los Hebreos. En el escritor del libro de los Hebreos habla de lo segundo o lo nuevo, y del segundo pacto, y de las cosas verdaderas y reales, y de las cosas que son una sombra, el cual escritor del libro de los Hebreos tenía un conocimiento respetable, o un reconocimiento que merece respeto y no solo respeto, sino más bien fe y fidelidad, sobre las cosas del antiguo pacto y sobre las cosas con referencia al nuevo pacto, y la interpretación profética que el escritor del libro de los Hebreos hace, porque el escritor del libro de los Hebreos hace una interpretación profética respecto ah, bueno, vamos hasta ahí, después hablamos de otra cosa, pero bueno, respecto de un salmo, que viene hablando, el salmo habla de Yod Heh Wav Heh, el creador y del hombre, pero él interpreta que se refiere al Padre y al Hijo. Entonces, independientemente de eso, con referencia a las expiaciones y al antiguo pacto y al nuevo pacto, lo tenemos en el libro de los Hebreos. Su amplio conocimiento es de ponerle atención. Y en cuanto a el libro de los Hebreos y la correlación que hay en el libro de los Hebreos, con la profecía de Daniel 9, y al final de la oración de Daniel, que es en el versículo 27, en el 9 que creo, está ahí, del 24 hasta que termina el capítulo, pero ahí está la indicación de la profecía. Está correlacionada. ¿Por qué? Porque el que hace expiación por el pecado es el Hijo de Dios, y él es la víctima del segundo pacto,
y interviniendo muerte de la víctima del segundo pacto, las ofrendas ya son innecesarias, ya no hay más sacrificios que ofrecer y el antiguo pacto caduca o llega a su vigencia, porque las cosas nuevas han sido establecidas o hechas firmes. Y eso estaba relacionado con la profecía de Daniel 9:27, con la última semana. O sea, en una semana uno confirmará el pacto con muchos. Y pues en correlación con este pacto no es nada más que en correlación con la muerte del ungido, de lo cual está hablando la última semana. Y lo cual ungido está identificado directamente con, con el sufriente de Isaías 53, el cual es identificado con el sufriente, con el nazareno, con el que sufrió, con el sufriente. Y el sufriente de 53 está identificado, está correlacionado con el cordero del sacrificio. Entonces, así estamos viendo claramente el panorama, la sombra de lo que iba a venir y lo que vino, lo que se fue establecido, que es el nuevo pacto por la víctima, por la muerte de la víctima del segundo pacto, del nuevo pacto, que es la muerte del ungido, y que era una sombra, y que era establecido por lo que es lo real, no por la sombra, que incluye la sombra era el cordero del sacrificio, o las cosas de la tienda terrenal, no de la tienda celestial, o de las cosas celestiales, sino que de la tienda terrenal, la víctima del antiguo pacto era un cordero, los corderos. El nuevo pacto está hecho, establecido el nuevo pacto, es hecho firme, establecido por la muerte del nuevo pacto, por la muerte del ungido, el cual es la víctima del nuevo pacto. Entonces ahí llegan a su cese los sacrificios y las ofrendas y pues la caducación del antiguo pacto. Punto.